¿Hablas en serio? ¿De verdad crees que una máquina puede pensar? No respondió de inmediato. Moxon parecía concentrado en las brasas de la chimenea. Las avivaba con destreza, aquí y allá con el atizador, y de pronto, como si respondieran a su atención, resplandecieron con mayor intensidad. Hacía tiempo que notaba que tardaba en responder incluso a las preguntas más sencillas. Más que meditar sus palabras, parecía tener la cabeza en otra parte. Al fin dijo: ¿Qué es una máquina? La palabra se ha definido de muchas maneras. Aquí tienes una tomada de un diccionario común. Un instrumento o sistema por el cual una fuerza se aplica y se vuelve eficaz, obteniendo así el efecto deseado. Pues bien, ¿entonces no es el hombre también una máquina? Debes admitir que piensa, o al menos cree que piensa. Mira, si no quieres responder a mi pregunta, dilo de una vez. Todo lo que has dicho no es más que una evasiva. Sabes perfectamente que cuando hablo de una máquina no me refiero a un hombre, sino a algo creado y controlado por el hombre. Cuando no es la máquina la que lo controla a él. Se incorporó bruscamente y mirando por la ventana, tras la cual solo se veía la oscuridad de una noche de tormenta. Un instante después, me miró esbozando una sonrisa. Perdóname, no pretendía eludir la cuestión. Pensé que lo que decía el diccionario, aun sin intención de su redactor, aportaba algo interesante a la discusión. Aunque si quieres, puedo responderte de manera clara y sencilla. Creo que una máquina piensa en el trabajo que está realizando. Aquello sí que era una respuesta directa. Y desde luego, nada tenía de alentadora, pues venía a confirmar la sospecha de que la obsesión de Moxon por sus estudios y su taller de máquinas le estaban pasando factura. Sabía, entre otras cosas, que padecía de insomnio, y eso no es un mal menor. ¿Había afectado a su mente? En aquel momento tomé su respuesta como prueba afirmativa, pero ahora, al recordarlo, quizá pensaría distinto. En aquel tiempo yo era más joven, y la ignorancia es uno de los privilegios de la juventud. Movido por el placer de la controversia, le respondí: ¿Y con qué piensas si se puede saber sin cerebro alguno? Respondió más rápido de lo habitual, recurriendo a su recurso favorito: contestar con otra pregunta. ¿Y con qué piensa una planta sin cerebro alguno? Así que las plantas también cuentan entre los filósofos. Me encantaría conocer algunas de sus conclusiones, pero puedes ahorrarte los razonamientos previos. Puede que sus actos te permitan entrever sus convicciones. Voy a ahorrarte los ejemplos conocidos de la mimosa sensitiva, de las flores insectívoras y de aquellos cuyos estambres se inclinan para soltar el polen sobre la abeja en el momento de entrar, para que al llevarse el polen fecunde a las flores de sus compañeras lejanas. Pero atiende a este ejemplo. En una zona despejada de mi jardín planté una enredadera. Cuando apenas brotaba del suelo, planté una estaca a 1 metro de distancia. La enredadera creció enseguida hacia ella, pero cuando al cabo de unos días estaba a punto de alcanzarla, la desplacé unos cuantos pies más lejos. La planta corrigió de inmediato su rumbo en ángulo agudo y volvió a dirigirse a la estaca. Repetí el juego varias veces, pero al fin, como si se hubiera rendido, desistió de la persecución y sin más desvíos se encaminó hacia un arbolillo más lejano al que acabó trepando. Las raíces del eucalipto llegan a extenderse de manera increíble en busca de humedad. Un horticultor muy conocido cuenta que una de esas raíces se introdujo en una vieja tubería de desagüe y la siguió hasta llegar a una rotura donde se había eliminado un tramo para levantar un muro de piedra. La raíz abandonó entonces el desagüe y fue siguiendo el muro hasta encontrar una abertura por la que había caído una piedra. Se coló por ahí y tras bordear el muro hasta reencontrar la tubería, penetró en el tramo aún inexplorado y prosiguió su avance. ¿Y a qué viene todo eso? ¿No ves qué significa? Demuestra la conciencia de las plantas. Demuestra que son capaces de pensar. Y aunque así fuera, ¿qué más da?
No hablamos de plantas, sino de máquinas. Pueden estar hechas en parte de madera procedente de un árbol ya muerto o enteramente de metal. Y dirás también que el pensamiento pertenece al reino mineral. ¿De qué modo explicas los fenómenos, por ejemplo, de la cristalización? No los explico. Porque explicar eso implicaría afirmar lo mismo que quieres negar. La cooperación inteligente de los átomos que dan forma a los cristales. Cuando los soldados adoptan formación en fila o en cuadro, lo llamas razón. Cuando los gansos salvajes vuelan en formación de V, lo llamas instinto. Pero cuando los átomos homogéneos de un mineral, moviéndose libremente en una solución, se ordenan en formas matemáticamente perfectas, o las diminutas gotas de agua heladas cristalizan en las simétricas y bellas figuras de los copos de nieve, no dices nada. Ni siquiera has dado con un término que disimule tu suprema irracionalidad. Moxon hablaba con una vehemencia y seriedad inusuales. Al hacer una pausa, oí en la habitación contigua, su taller de máquinas, al que no permitía entrar a nadie salvo a él, un ruido extraño, como golpes secos, como si alguien golpeara la mesa repetidamente con la palma de la mano. Moxon también lo escuchó, y claramente alterado, se puso en pie y se encaminó rápidamente a la sala de donde venía. Me pareció extraño que hubiera alguien más allí, y la preocupación por mi amigo, mezclada sin duda con un punto de curiosidad indebida, me llevó a escuchar con atención, aunque me alegra poder decirlo, no desde la cerradura. Se oyeron ruidos confusos, como de lucha o forcejeo, y el suelo tembló. Distinguí con claridad una respiración agitada y un murmullo ronco. ¡Maldito seas! Luego se hizo el silencio y poco después, Moxon regresó mostrando una sonrisa un tanto forzada. Perdona la interrupción. Una máquina de ahí dentro se ha alterado y se ha puesto agresiva. Observé su mejilla izquierda, marcada por 4 arañazos paralelos por los que corría un hilo de sangre. ¿Qué tal si le cortas las uñas? Podría haberme ahorrado la broma. No le prestó la menor atención, sino que se sentó en la silla que había dejado y reanudó el monólogo interrumpido como si nada hubiera ocurrido. Mira, no dudo de que no compartas la opinión de aquellos, y no necesito nombrártelos dado lo mucho que has leído, que afirman que toda materia es sensible y que cada átomo es un ser vivo y consciente. Yo sí lo creo. Verás, no existe tal cosa como la materia muerta o inerte. Todo está vivo. Todo vibra con energía, en acto y en potencia. Toda materia responde a las fuerzas que la rodean y puede verse impregnada por energías más sutiles y elevadas que provienen de organismos superiores con los que entra en contacto, como las del hombre al transformarla en un instrumento de su voluntad. La materia absorbe algo de su inteligencia y propósito, y en mayor medida, según aumente la complejidad de la máquina creada y del trabajo que desempeñe. ¿Recuerdas acaso la definición de vida de Herbert Spencer? La leí hace 30 años. Debe de haberla modificado más tarde, no sé. Pero en todo este tiempo, no he logrado pensar en una sola palabra que pueda cambiarse, añadirse o quitarse. Me parece no solo la mejor definición, sino la única posible. Dice así: la vida es una combinación definida de cambios heterogéneos, tanto simultáneos como sucesivos, en correspondencia con coexistencias y secuencias externas. Eso define el fenómeno, pero no da la menor pista sobre su causa. Eso es, al fin y al cabo, lo único que permite una definición. Como señala Mill, no sabemos nada de la causa, salvo que es un antecedente, ni nada del efecto, salvo que es una consecuencia. Mira, ciertos fenómenos no se presentan nunca de manera aislada. Al primero que ocurre lo llamamos causa, y al segundo, efecto. Por ejemplo, alguien que solo hubiera visto una y otra vez a un perro persiguiendo a un conejo y nunca los hubiese visto juntos en otra circunstancia, concluiría que el conejo es la causa del perro. Creo que me estoy desviando de la cuestión.
Lo que quiero que veas es que en la definición de Herbert Spencer de vida se incluye también la actividad de una máquina. No hay en ella nada que no se le pueda aplicar. Según el filósofo, si un hombre está vivo mientras actúa, también lo está una máquina mientras funciona. Y como inventor y constructor de máquinas, sé que eso es verdad. Moxon permaneció largo rato en silencio, con la mirada absorta en el fuego de la chimenea. Se hacía tarde, y pensé que ya era hora de marcharme, pero no me gustaba la idea de dejarlo solo en aquella casa aislada, acompañado únicamente por una presencia que solo podía concebir como hostil y quizá maligna. Me acerqué a él, lo miré fijamente a los ojos e hice un gesto con la mano hacia la puerta de su taller. «Moxon, ¿a quién tienes ahí dentro?» Para mi sorpresa, se echó a reír. Nadie. Lo que ocurrió fue culpa mía por dejar a una máquina funcionando sin nada en lo que ocuparse, mientras me entretenía con la interminable labor de iluminarte sobre algunas verdades. A todo esto, ¿sabes que la consciencia nace del ritmo? Ya vuelves a desviarte del tema. Mira, me voy a ir. Me levanté y me puse el abrigo. Buenas noches, y que la máquina que olvidaste en marcha no olvide sus guantes la próxima vez que intentes detenerla. Sin esperar la reacción a mi comentario sarcástico, abandoné la casa. Llovía y la oscuridad era absoluta. Mientras avanzaba a ciegas por precarias aceras de tablones y calles de barro sin pavimentar, veía en el cielo, más allá de la cresta de la montaña, el tenue resplandor de las luces de la ciudad. No se veía nada a mis espaldas, salvo una ventana encendida en la casa de Moxon. Lucía con un resplandor que me resultaba misterioso y omnioso. Sabía que era la ventana sin cortinas de su taller de máquinas y estaba convencido de que había reanudado los estudios que había interrumpido por mi visita. Por muy extrañas y hasta ridículas que me resultaron entonces sus convicciones, no podía evitar pensar que estaban ligadas de algún modo trágico a su vida y a su carácter, acaso con su destino, aunque había dejado de pensar que fueran delirios de una mente perturbada. Independientemente de lo que uno opinara de sus ideas, su exposición era demasiado lógica para tomarla a la ligera. No podía dejar de recordar sus últimas palabras. La consciencia nace del ritmo. Aunque breve y concisa, aquella afirmación me resultaba ahora infinitamente sugestiva. Con cada recuerdo le hallaba un sentido más profundo. He aquí una base sobre la que asentar una filosofía. Si la consciencia es producto del ritmo, todo es consciente, pues todo tiene movimiento y todo movimiento es rítmico. Me preguntaba si Moxon alcanzaba a comprender la profundidad de su idea, la magnitud de aquella generalización trascendental, o se había llegado a su fe filosófica por el camino tortuoso e incierto de la observación práctica. Aquella fe resultaba nueva para mí, y Moxon no había logrado convencerme con sus explicaciones, pero ahora me parecía como si una gran luz me envolviera, semejante a la que cayó sobre Saulo de Tarso. Y allí, en medio de la tormenta, la oscuridad y la soledad, experimenté lo que Lewis llama la infinita variedad y la exaltación del pensamiento filosófico. Sentía el entusiasmo de un conocimiento recién descubierto y la satisfacción de poder razonar. Sentía que mis pies apenas tocaban el suelo. Era como si unas alas invisibles me levantaran y me llevaran suspendido en el aire. Y ahora, movido por el impulso de buscar más claridad en aquel a quien ya veía como mi maestro y mi guía, me vi de pronto sin darme cuenta frente a la puerta de Moxon. Estaba empapado por la lluvia, pero no sentía incomodidad alguna. En mi excitación no conseguí encontrar el timbre. Sin pensarlo, probé el pomo.
cedió. Y al entrar subí la escalera de regreso a la sala que había dejado momentos antes. Moxon, tal como lo había supuesto, se hallaba en la sala contigua, el taller de máquinas. Palpando la pared, encontré la puerta del taller. Llamé varias veces con fuerza sin obtener respuesta y pensé que era por el estrépito de fuera, pues el viento rugía con violencia y la lluvia azotaba contra los delgados muros formando cortinas de agua. El golpeteo de la lluvia en el tejado de tablillas era continuo y ensordecedor. Nunca me dejó entrar en el taller de máquinas. Como a todos los demás me estaba prohibido, salvo a un único hombre, Halley, un herrero al que casi no conocía y que era de pocas palabras. Dominado por la exaltación espiritual, dejé de lado la discreción y la cortesía y empujé la puerta. Lo que vi borró de golpe cualquier especulación filosófica. Moxon estaba sentado frente a mí, al otro lado de una mesita sobre la que ardía una única vela, la única luz de la habitación. Frente a él y dándome la espalda, se sentaba otra persona. Entre ambos había un tablero de ajedrez. Estaban jugando. Yo apenas conocía el juego, pero al ver que quedaban unas pocas piezas en el tablero, comprendí que la partida estaba a punto de acabar. Moxon estaba profundamente concentrado, no tanto en la partida como en su contrincante, al que miraba con tal intensidad que ni siquiera advirtió mi presencia, pese a hallarme justo en su línea de visión. Tenía el rostro pálido y los ojos le brillaban como diamantes. De su adversario no vi más que la espalda, y con eso me bastó. No me habría gustado ver su cara. No parecía medir más de 1,5 metros, con proporciones semejantes a las de un gorila, hombros descomunales, un cuello corto y grueso, una cabeza ancha y aplastada, cubierto por un cabello negro enmarañado y coronada con una fez carmesí. Una túnica del mismo color, ceñida firmemente a la cintura, le caía hasta el asiento, al parecer una caja, en el que estaba sentado. Sus piernas y pies estaban ocultos. El antebrazo izquierdo parecía reposar en su regazo, mientras movía las piezas con la mano derecha, que resultaba desproporcionadamente larga. Retrocedí y me quedé a un lado del umbral, oculto en la sombra. Si Moxon hubiera apartado la vista del rostro de su adversario, no habría percibido otra cosa que la puerta abierta. Algo me retenía, impidiéndome tanto entrar como marcharme. La indefinible sensación de hallarme frente a una tragedia inminente y de que quedarme allí podía ayudar a mi amigo. Con cierta incomodidad por mi falta de discreción, me quedé. La partida avanzaba rápidamente. Moxon apenas miraba el tablero antes de mover, y a mis ojos inexpertos daba la impresión de escoger la pieza que le quedaba más a mano, moviéndola con rapidez, nerviosismo y poca precisión. La respuesta de su adversario, en cambio, aunque igual de rápida en empezar, se realizaba con un movimiento del brazo lento, monótono, mecánico y, a mi juicio, un tanto teatral, lo que ponía a prueba mi paciencia. Había en todo aquello algo de sobrenatural, y me sorprendí estremeciéndome. Pero lo cierto es que estaba empapado y con frío. En 2 o 3 ocasiones, después de colocar una pieza, el extraño inclinó un poco la cabeza y Moxon respondía desplazando su rey. Se me ocurrió de pronto que aquel hombre era mudo, y enseguida caí en la cuenta de que era una máquina, un autómata jugador de ajedrez. Entonces recordé que Moxon había comentado en una ocasión que había inventado un mecanismo de ese tipo, aunque yo no pensé que realmente lo hubiera construido. Todo su discurso sobre la consciencia y la inteligencia de las máquinas ¿no sería en realidad un simple preludio para la exhibición de aquel artefacto, un truco para acentuar en mí, ajeno a su secreto,
el asombro ante su funcionamiento. Menudo final para mis viajes intelectuales, para mi infinita variedad y exaltación del pensamiento filosófico. Estaba a punto de retirarme disgustado cuando algo me llamó la atención. Vi al ser encogerse de hombros como si estuviera irritado. Y resultaba tan natural, tan auténticamente humano, que me produjo un escalofrío. Y no me quedé ahí, pues un instante después descargó con violencia el puño cerrado sobre la mesa. Ese gesto pareció impresionar aún más a Moxon que a mí. Echó la silla hacia atrás, sobresaltado. En su turno, Moxon levantó la mano por encima del tablero, atrapó la pieza con la rapidez de un halcón sobre la presa, y al gritar «jaque mate», se puso en pie y se puso detrás de la silla. El autómata permaneció inmóvil. El viento se había calmado, pero escuchaba los truenos retumbar, cada vez más frecuentes y más intensos. En los momentos de silencio, logré distinguir un zumbido sordo que del mismo modo iba ganando en fuerza y definición. Parecía provenir del cuerpo del autómata, y era sin lugar a dudas un chirrido de engranajes. Parecía un mecanismo desajustado que había perdido el freno y la regulación de alguna pieza de control, como si el tope de alguna rueda dentada se hubiera desprendido. Pero antes de que tuviera ocasión de pensar más en ello, mi atención fue atraída por los extraños movimientos del autómata. Una leve pero continua convulsión parecía apoderarse de él. Su cuerpo y su cabeza temblaban como los de un hombre sacudido por fiebre o por un violento escalofrío, y el estremecimiento se acentuaba a cada instante hasta que toda la figura entró en una violenta convulsión. De pronto, saltó en pie y con un gesto demasiado veloz para seguirlo con la vista, se lanzó sobre la mesa y la silla, y los brazos tendidos en la postura de un buzo al zambullirse. Moxon intentó retroceder fuera de su alcance, pero fue demasiado tarde. Y vi la horrible mano cerrarse sobre su garganta y la mano de Moxon aferrarse a sus muñecas. Entonces la mesa se volcó, la vela cayó al suelo y todo quedó en absoluta oscuridad. Pero el estrépito de la lucha era espantoso, y lo más terrible de todo eran los sonidos roncos y ahogados del hombre que luchaba por respirar. Guiado por aquel infernal alboroto, me lancé al auxilio de mi amigo, pero apenas di un paso en la oscuridad. Toda la habitación se inundó de un resplandor blanco y cegador que grabó en mi mente y en mi corazón la imagen imborrable de los combatientes en el suelo. Moxon debajo, aún con la garganta todavía sujeta por aquellas manos de hierro, la cabeza echada hacia atrás, los ojos fuera de sus órbitas y la boca desencajada y la lengua fuera. Y macabro contraste. En el rostro pintado de su asesino, una expresión de calma y de profunda concentración, como si estuviera resolviendo un problema de ajedrez. Eso fue lo que vi, y luego todo fue oscuridad y silencio. Tres días más tarde, recobré el conocimiento en un hospital. A medida que el recuerdo de aquella noche trágica iba regresando lentamente a mi mente enferma, reconocí a mi cuidador. No era otro que Halley, el hombre de confianza de Moxon. Respondiendo a mi mirada, se acercó sonriendo. Cuéntemelo todo. Claro, por supuesto. Mire, lo rescataron inconsciente del incendio de la casa de Moxon. ¿Se acuerda usted de algo? Nadie sabe qué hacía usted allí. Y puede que tenga que dar algunas explicaciones. El origen del fuego también es algo desconocido. Yo diría que la casa fue alcanzada por un rayo. ¿Y Moxon? Fue enterrado ayer, lo que quedaba de él.
Al parecer, aquel hombre tan reservado sabía explayarse cuando quería. Incluso al dar malas noticias a un enfermo se mostraba amable. Tras unos momentos de doloroso sufrimiento mental, me atreví a hacer otra pregunta. ¿Quién me rescató? Bueno, si le interesa, yo lo hice. Gracias, señor Halley. Y que Dios se lo pague. Por cierto, rescató también a esa máquina, el autómata ajedrecista que asesinó a su inventor. El hombre guardó un largo silencio, mirando hacia otro lado. Finalmente me volvió la mirada. ¿Sabe usted eso? Lo sé, lo vi con mis propios ojos. Eso ocurrió hace muchos años. Si me lo preguntaran hoy, no estaría tan seguro.